Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy les toca exponer el grupo número 4 que están formados por mi persona, David, María y Cristal. Hoy les voy a hablar sobre los textos narrativos, descriptivos y expositivos. Primeramente, vamos a aclarar qué es un texto. Un texto se conoce como el conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor o emisor. Un texto narrativo. Este se basa en la explicación de unos hechos reales o ficticios en determinado tiempo y espacio que están realizados por un actor, por personajes reales o ficticios. Como por ejemplo podemos nombrar los cuentos, novelas, fábulas, etc. Los textos descriptivos, como dice su nombre, describen. Estos textos se basan en la definición de algo, ya sea un objeto, una persona, un animal o una situación o una descripción de otro tipo de texto, como podemos nombrar objetos, personas, animales o lugares, entre otros. Texto expositivo es aquel que se utiliza con el fin de aclarar o presentar el significado de una palabra o de un texto en general. Tiene como fin el hecho de informar de manera objetiva. Como por ejemplo, esto se puede encontrar en revistas, periódicos, en noticias, informes. Gracias. Ahora le toca poner a mi compañera María. Hoy le voy a hablar sobre el lenguaje poético y la belleza de las palabras. La poesía es una expresión de los sentimientos de una persona, y ya que la poesía puede abarcar varios temas, por ejemplo, amor, religión, política, ya que lo va a expresar de una manera profunda y perfecta. Por la forma en que se expresa la poesía se puede dividir en lírico, cuando el texto ha sido construido en base a metáforas; enunciativo, cuando el texto describe de una manera bella la realidad; de prosa libre, cuando la poesía no tiene rima o una métrica perfecta o exacta. De rima y métrica perfecta es cuando tiene la misma cantidad de sílabas. Las características de la poesía: tiene los versos, las líneas o frases de las estrofas que son conjuntos de versos unidos por rimas; el ritmo, que es la música del poema, que es el trabajo del poeta; y la rima es la consonancia al final de la palabra, por ejemplo, belleza y riqueza. Las figuras retóricas es todo lo que usa el poeta para construir un mundo antes desconocido. Formas poéticas: el haiku. El haiku es un tipo de poesía de origen japonés que es una forma marcada, ya que se centraba más en lo cómico y en lo divertido. Las características del haiku: este poema consiste en tres versos, una de 5 sílabas, otra de 7 sílabas y otra de 5 sílabas. Formas en prosa y verso de la fábula. La fábula es un relato breve, o sea, corto, que trata de enseñarnos sobre la vida a través de la moraleja. Las características son la personificación, cuando los objetos o los animales actúan como si fueran humanos; la complementariedad, cuando alguien es perseguido y cuando alguien persigue y cuando alguien es perseguido. Gracias. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los prefijos latinos. Son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y modifican su significado. Acá yo tengo un prefijo pre, que significa antes, como por ejemplo predecir, haberlo dicho antes de lo ocurrido. Sub, que significa debajo o inferior. Subrayar, subraya debajo. Y también otro ejemplo, submarino, bajo el mar. Tri, que significa que, como por ejemplo, tricolor, triángulo. Post, que significa después, postdata, posponer.
significa sin o sin falta de. Acá tenemos una palabra piedad, como un ejemplo, esa persona tiene piedad, pero si le aumentamos la in, significa impiedad, que la persona ya no tiene piedad, como igual acá posible, y si le aumentamos la in, imposible. Paciencia, y si le aumentamos la in, impaciencia. Semi, que significa medio, semicírculo. Gracias. Y le va a tocar a mi compañero David. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es David Rambaca y hoy les voy a hablar sobre los textos que son la Z y la coma, que son parte de nuestra ortografía de día a día. Primero que nada, la Z, para hacer un buen uso de nuestra ortografía y no confundirnos en las palabras y en las oraciones que escribimos, tenemos que tener una buena referencia de las diferencias entre la C, la S y la Z, que son las mayorías de veces que la confundimos, y para esto tenemos que tener en cuenta sus reglas y usos. La Z tiene varias reglas y usos, pero no son tan abiertas como la C y la S, por eso esta no se usa muy a menudo, pero las reglas son que básicamente la letra Z se utiliza en aso, que quiere decir exageramiento, como balazo, tortazo, etc. También se utiliza en as, como voraz, eficaz, etc. También la letra Z se utiliza en es y esa, que son realeza, belleza, entre otros. Y también se utiliza en letras como ya en otras circunstancias, en as, que sería voraz, y entre otras que son ya más a profundidad y con otro tipo de significado. Y ahora les voy a hablar sobre la letra coma, o el signo de puntuación. Coma, que es un signo de puntuación como el punto, pero esta es más breve, que se utiliza más a menudo para diferenciar párrafos o verbos entre una oración o un texto. Esta se utiliza más a menudo que los puntos, porque los puntos son para definir el final de un párrafo, punto, o el final de ya toda la oración, que sería el punto final, o el punto aparte, o el punto seguido. Que la coma sería que diferencia distintas especies de párrafos o verbos, que sería como la continuidad, como el i, solo que el i no se utiliza mucho porque ya sería falta de gramática. Ya la coma se utilizaría en, por ejemplo, una lista, tienes que lavar los servicios, la coma, hacer tu tarea, coma, hacer, por ejemplo, pintar un cuadro, y que sería la i, solo se utilizaría al final cuando ya no se pudiera utilizar la coma. Y barrer. Gracias.